Hola, tengo 58 años y vivo en El Paso, Texas. Durante 14 meses viví como prisionera en mi propia casa, la casa donde crié a mis 4 hijos, donde el aroma de tortillas hechas a mano llenaba cada mañana. Mi nuera me bloqueó el acceso a mi propia cocina, a mi propia heladera, diciéndome con frialdad: si quieres comer algo, cómpralo tú misma. Mientras mi hijo trabajaba turnos dobles, ella me humillaba, controlaba mis horarios, intentaba declararme incapaz para quedarse con todo. Pero yo no me quedé callada. Lo que hice con una simple compra cambió todo y expuso su verdadero rostro. Estoy aquí porque hay otras abuelas, otras mujeres siendo abusadas por sus propias familias, y necesitan saber que la dignidad no se negocia. Si mi historia te conmueve, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Quieres saber cómo una heladera me devolvió mi libertad? Me llamo Rosa Elena Martínez, tengo 58 años y vivo en El Paso, Texas, en una casa modesta cerca de la frontera donde el aroma de las tortillas recién hechas siempre flotaba por las mañanas. Hoy vengo a contarles una historia que durante meses guardé en silencio, una historia que me avergonzaba admitir incluso a mí misma. ¿Saben lo que se siente cuando tu propia casa deja de sentirse como hogar? ¿Cuando alguien a quien diste la bienvenida con los brazos abiertos se convierte en tu peor pesadilla? Aquella mañana de marzo, un martes que nunca olvidaré, bajé a la cocina como todas las mañanas. Mi nuera estaba allí, de brazos cruzados, bloqueando la puerta del refrigerador. Sus palabras salieron frías, cortantes como navajas: el refrigerador es mío. Si quieres comer algo, cómprate el tuyo. Me quedé paralizada. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que mi propia cocina, donde crié 4 hijos, donde celebré tantas Navidades y Día de los Muertos, se convirtiera en territorio enemigo? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la casa podían escucharlo. Sentí el piso moverse bajo mis pies, como si la tierra misma me rechazara. Pero algo sucedió en ese momento. Algo dentro de mí, dormido durante meses, despertó. No fue rabia lo que sentí, no. Fue algo mucho más profundo: dignidad. Esa dignidad mexicana que mi madre me enseñó, la que dice que una mujer puede doblarse pero jamás quebrarse. Solo asentí con la cabeza. No dije nada. Cerré la puerta de la cocina y sonreí discretamente. ¿Por qué sonreí? Porque en ese instante supe que había tocado fondo, y cuando tocas fondo, solo puedes subir. Déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Mi esposo, que en paz descanse, murió hace 5 años de un ataque al corazón. Un hombre bueno que trabajó toda su vida en la construcción, que nunca me alzó la voz, que construyó esta casa ladrillo por ladrillo. Cuando él partió, sentí que mi mundo se derrumbaba. Mis otros 3 hijos ya tenían sus vidas en otras ciudades, pero mi hijo menor, mi Roberto, se quedó conmigo. Mamá, no te preocupes. Yo te cuido, me dijo. Y durante 3 años, así fue. Roberto trabajaba en una fábrica automotiva en Juárez, cruzaba el puente todos los días, y por las noches cenábamos juntos. Yo le preparaba su comida favorita: frijoles de la olla con queso fresco, tortillas hechas a mano. La casa olía a cilantro y limón, a vida. Íbamos a misa los domingos en la parroquia de San Martín de Porres, donde conocía a todo el mundo. Pero hace 14 meses, Roberto llegó a casa con una sonrisa que no había visto desde la muerte de su padre. Mamá, conocí a alguien especial. Se llamaba Mónica. La primera vez que la vi, llegó con tamales de dulce y una sonrisa amplia. Señora Rosa, qué casa tan hermosa tiene. Y ese altar a la Virgencita, precioso. Me halagó, elogió mi cocina, prometió cuidar de la familia. ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba a imaginar que aquella sonrisa escondía algo más oscuro? Al principio todo fue maravilloso. Mónica cocinaba a menudo los domingos, me acompañaba a misa, me llamaba mamita. Yo, que había estado tan sola, sentí que Dios me enviaba una hija. Una compañía femenina que tanto extrañaba. Los primeros 3 meses fueron como un sueño. Pero yo, que he vivido 58 años, que crié 4 hijos sola mientras mi esposo trabajaba turnos dobles, que llegué a este país sin hablar inglés y me abrí camino cosiendo ropa y haciendo tortillas, yo siempre he sido observadora. Y comencé a notar cosas. Pequeñas cosas. Cartas que desaparecían antes de que pudiera abrirlas. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la sala.
Miradas entre Roberto y Mónica que contenían secretos. Pero me callé. ¿Por qué? Porque no quería perder a mi hijo. Porque después de tantas pérdidas, él era lo único que me quedaba. Porque el miedo a quedarme completamente sola era más fuerte que mi instinto de que algo estaba mal. Y así, en silencio, dejé que el veneno entrara a mi casa. ¿Han sentido alguna vez que están viendo su vida desmoronarse en cámara lenta pero no pueden hacer nada para detenerla? Así me sentí durante los meses siguientes. Las señales estaban ahí, claras como el sol del desierto, pero yo las ignoraba. Me decía a mí misma, Rosa Elena, estás exagerando. Son los nervios. Es la edad. Al cuarto mes, Mónica comenzó a organizar la casa. Mamita, déjame ayudarla. Usted ya hizo mucho en su vida, descanse. Sonaba considerado, ¿verdad? Pero poco a poco, mis cosas empezaron a desaparecer. Primero fue mi máquina de coser antigua, la que usé para hacer los vestidos de primera comunión de mis hijos. Está vieja, ocupa espacio, dijo Mónica. Luego fueron las fotos de mi boda que estaban en la sala. Vamos a modernizar un poco, ¿sí? Cada vez que protestaba, Roberto intervenía. Mamá, Mónica tiene razón. Necesitamos hacer cambios. Y yo cedía. Siempre cedía. Porque ver a mi hijo feliz era más importante que mis objetos, mis recuerdos, mi comodidad. En el quinto mes, durante una tarde de agosto cuando el calor era insoportable, Mónica sugirió que sería mejor si yo no saliera tanto. Es que hace mucho calor, mamita. A su edad, podría darle un golpe de calor. Mi grupo de oración en la iglesia, al que había asistido durante 15 años, quedó atrás. Mis amigas me llamaban, Rosa, ¿por qué no vienes? Yo inventaba excusas. Mis salidas al mercado también terminaron. ¿Para qué se cansa, mamita? Yo compro lo que necesitamos. Y compraba, sí. Pero solo lo que ella decidía. Si yo pedía los chiles que me gustaban para hacer salsa, llegaban otros diferentes. Es que estaban más baratos, decía. Mis especias favoritas, esas que traía desde Juárez, desaparecieron de la alacena. Es que están vencidas, mamita. Hay que cuidar su salud, ¿ven cómo fue sucediendo? Poco a poco. Como cuando hierves una rana, si la pones en agua caliente, salta. Pero si la pones en agua fría y la calientas lentamente, se queda hasta morir. Yo era esa rana. El sexto mes trajo el Día de los Muertos, mi festividad favorita. Siempre montaba una ofrenda hermosa para mi esposo, con su foto, sus cigarros favoritos, pan de muerto, cempasúchil amarillo llenando la casa de aroma. Ese año, cuando empecé a preparar todo, Mónica apareció con una sonrisa. Mamita, necesitamos hablar de algo importante. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina, esa mesa donde había amasado miles de tortillas. Mire, para simplificar las cosas, para que usted no tenga preocupaciones cuando sea más viejita, ¿qué le parece si ponemos la casa y las cuentas a nombre de Roberto y mío? Así todo está organizado. Mi corazón dio un vuelco. Pero Roberto estaba ahí, asintiendo. Es buena idea, mamá. Así tú no tienes que lidiar con papeleo. Firmé algunos papeles. No todos. Algo dentro de mí se resistió. Y esa noche, cuando todos dormían, saqué copias de esos documentos y los escondí en una caja de zapatos bajo mi cama, entre fotos viejas y cartas de mi madre. En el séptimo mes, mi sobrina Lucía, abogada en San Antonio, vino para el Thanksgiving. Siempre fue como una hija para mí. Esa tarde, mientras preparábamos el pavó, me miró con preocupación. Tía Rosa, te veo cansada. ¿Estás bien? Y yo, que había aguantado tanto, me derrumbé. Le conté todo en susurros en el jardín, donde el romero y la hierbabuena perfumaban el aire frío de noviembre. Lucía se alarmó. Tía, esto no está bien. Esto es abuso. Déjame ayudarte. Pero yo tenía miedo. No, mija. Es mi hijo. No puedo separarlo de la mujer que ama. ¿Y si me quedo sola? Ella insistió, me dejó su tarjeta. Cuando estés lista, llámame. Pero no llamé. No todavía. Porque el miedo a la soledad es un monstruo poderoso. Y yo,
que había enfrentado tantas cosas en mi vida, no podía enfrentar eso. Los siguientes meses fueron oscureciéndose. Mónica comenzó a controlar todo: a qué hora podía bañarme, cuándo podía usar la sala, hasta cuándo podía ver la televisión. Es que gastas mucha luz, mamita. Roberto trabajaba turnos dobles, ahorrando para nuestro futuro, así que casi nunca estaba presente para ver lo que pasaba. Y entonces llegó ese martes de marzo. La sentencia. El refrigerador. Después de aquellas palabras sobre el refrigerador, subí a mi cuarto. Me senté en mi cama, esa cama que compartí con mi esposo por 30 años, y miré el retrato de la Virgen de Guadalupe en mi pared. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué merecía esto? Lloré. Lloré como no lloraba desde el funeral de mi marido. Pero luego, algo sucedió. Miré mi reflejo en el espejo del tocador. Vi a una mujer de 58 años, con canas que antes tenía pero que Mónica decía, ¿ya para qué, si está mayor? Vi arrugas que contaban historias de 4 hijos criados, de noches sin dormir cuidando fiebres, de días enteros trabajando para ayudar con los gastos. Vi manos que habían amasado miles de tortillas, que habían cosido vestidos para quinceañeras del barrio, que habían limpiado casas cuando llegamos a Estados Unidos sin nada. Y me pregunté, ¿esta mujer del espejo es una mujer débil? ¿Es una mujer que merece ser humillada en su propia cocina? Y algo dentro de mí respondió con un rugido, no. Me levanté, me lavé la cara, me puse mi vestido estampado de flores, ese que guardaba para ocasiones especiales. Me maquillé por primera vez en meses. Me peiné mi cabello gris con dignidad. Y bajé las escaleras como una reina bajando de su trono. Voy a salir, anuncié. Mónica levantó la vista de su teléfono, sorprendida. ¿A dónde? A resolver asuntos, respondí. Y salí antes de que pudiera decir nada más. Caminé por las calles de mi barrio bajo el sol brillante de marzo. El viento del desierto llevaba arena fina, pero yo caminaba erguida. Pasé por la panadería donde siempre compraba pan dulce, por la carnicería donde conocían a mi familia desde hace décadas. La gente me saludaba, Doña Rosa. Qué gusto verla. Hace tiempo no la veíamos. Y me di cuenta, había desaparecido de mi propia vida. Llegué al banco, ese banco donde tenía una cuenta desde hacía 35 años. La cuenta que abrí con mi primer sueldo de la tortillería. La cajera me conocía. Señora Martínez, qué alegría. ¿Cómo está? Estoy bien, mija. Necesito hablar sobre mi cuenta de ahorros. Me senté con el gerente. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Quiero saber exactamente cuánto tengo y quiero hacer un retiro grande. Él revisó la computadora y me miró sorprendido. Señora Martínez, tiene $42,000. Ha sido muy disciplinada con sus ahorros. Me quedé sin aliento. Había olvidado cuánto había ahorrado durante todos esos años trabajando, ahorrando cada centavo. Quiero retirar $5,000, dije. Él parpadeó. ¿Para qué, si me permite preguntar? Sonreí. Para comprar mi dignidad de vuelta. Salí del banco con el dinero en mi bolsa. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. De emoción. De poder. De libertad. Caminé hasta la tienda de electrodomésticos más grande de El Paso. Un vendedor joven se acercó. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Quiero el mejor refrigerador que tengan. No, espera. Quiero 2 refrigeradores. Los mejores. Él abrió los ojos grandes. 2. 2, confirmé. Uno grande para mí y otro para demostrar algo. Escogí 2 refrigeradores hermosos de acero inoxidable, con dispensador de agua y hielo, con todos los lujos. Pagué en efectivo. ¿Pueden entregarlos mañana? Sí, señora. Perfecto. Y quiero que los instalen en mi cocina. Esa noche, en casa, no dije nada. Cené en silencio un sándwich que había comprado en la calle. Mónica ni siquiera preguntó si había comido. Roberto llegó tarde, cansado, y se fue directo a dormir. Pero yo no dormí. Me quedé despierta planeando. Porque por primera vez en meses, tenía un propósito. No era venganza lo que sentía. Era algo más puro, justicia.
Respeto. Dignidad. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, llegó el camión de entregas. 2 hombres bajaron las cajas enormes. Mónica salió corriendo de la casa. ¿Qué es esto? Su voz era aguda, casi histérica. Sonreí con calma. Son mis refrigeradores. ¿Tus refrigeradores? Sí. Tú dijiste que tu refrigerador era tuyo. Así que compré el mío. De hecho, compré 2. Este grande, señalé al más hermoso, se queda en la cocina conmigo. Tu refrigerador, puedes llevarlo a donde quieras. Al garaje, a tu cuarto, a donde tú decidas. Los instaladores, tratando de no sonreír, comenzaron a trabajar. ¿Pueden imaginar la cara de Mónica? Sus ojos se abrieron tanto que pensé que se le saldrían. Su boca se movía pero no salían palabras coherentes. Finalmente explotó: «Estás loca. Completamente loca. Gastando dinero en tonterías». Yo permanecí serena. Los instaladores conectaron mi nuevo refrigerador en el lugar perfecto de la cocina. Era hermoso, brillante, imponente. ¿Dónde quiere el otro, señora?, preguntó uno de ellos. Pueden dejarlo aquí en la sala por ahora. La señorita decidirá qué hacer con él. Mónica temblaba de rabia. Sacó su teléfono y llamó a Roberto. Podía escuchar su voz chillona incluso desde donde yo estaba. Tu mamá se volvió loca. Compró 2 refrigeradores. Está despilfarrando dinero. Hubo una pausa. Tienes que venir ahora mismo. Cuando los instaladores se fueron, fui a la tienda de comida. Llené mi carrito con todo lo que me gustaba y que hacía meses no comía. Chiles jalapeños frescos, cilantro perfumado, aguacates maduros, queso fresco, crema, tortillas de maíz hechas a mano, y un pollo entero para hacer caldo. Gasté $300 en comida solo para mí. Al volver, llené mi refrigerador nuevo. Cada estante era una declaración de independencia. Acomodé todo con cuidado, con amor. Era mi comida, en mi refrigerador, en mi cocina, en mi casa. Mónica no me dirigió la palabra en toda la tarde. Estaba en su cuarto, esperando a Roberto. Yo me puse a cocinar. ¿Saben qué hice? Mi caldo tlalpeño favorito, ese que mi madre me enseñó a hacer cuando era niña en Chihuahua. El aroma del chile chipotle, el aguacate, el pollo desmenuzado, llenó toda la casa. Era el olor de mi identidad, de mis raíces, de mi fuerza. Roberto llegó a las 6 de la tarde. Entró como un huracán. Mamá. ¿Qué hiciste? Mónica estaba detrás de él, con los ojos rojos de llorar. Mira lo que hizo tu mamá. 2 refrigeradores. Es una locura. Me sequé las manos en mi delantal y me volteé hacia mi hijo. Le miré directo a los ojos, esos ojos que se parecían tanto a los de su padre. Roberto, siéntate. Necesitamos hablar. Mi voz era tan firme que él, sorprendido, se sentó. Tu esposa me dijo ayer que el refrigerador era de ella y que yo debía comprar mi propia comida. Así que eso hice. Compré mi propio refrigerador y mi propia comida. No veo cuál es el problema. Mónica comenzó a protestar, pero levanté mi mano. Todavía no termino. Hace 14 meses abrí las puertas de esta casa, mi casa, la casa que tu padre construyó con sus propias manos, para darle la bienvenida a tu esposa. La traté como a una hija. Y poco a poco, he visto cómo esta casa dejó de ser mi hogar. He visto mis cosas desaparecer. He visto mis amigas alejarse porque ya no puedo salir. He perdido mi voz en mi propia cocina. Roberto parpadeaba, confundido. Mamá, yo no sabía. Claro que no sabías, interrumpí suavemente. Porque trabajas turnos dobles. Porque cuando llegas, estás cansado. Porque ella es muy cuidadosa de que no veas ciertas cosas. Mónica estalló. Eso es mentira. Todo lo que he hecho es cuidarla. Es una mala agradecida. Pero algo había cambiado en los ojos de Roberto. Por primera vez en meses, realmente me estaba mirando. Vio mi ropa, que ahora me quedaba grande porque había perdido peso. Vio mi cabello completamente gris. Vio las ojeras bajo mis ojos. Mamá, su voz se quebró,
¿Por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo de perderte, respondí con honestidad. Porque después de perder a tu padre, tú eres lo único que me queda. Pero hoy me di cuenta de que al guardar silencio, ya te había perdido. Y lo peor, me había perdido a mí misma. Esa noche, serví mi caldo en un plato hondo. Me senté sola en la mesa, esa mesa que había sido testigo de tantas cenas familiares. Cada cucharada era un acto de resistencia. Cada bocado, una reclamación de mi espacio. Roberto se quedó en su cuarto con Mónica. Yo comí en paz, en silencio, saboreando no solo la comida, sino mi dignidad recuperada. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba dividida en territorios silenciosos. Mónica apenas salía de su cuarto. Roberto iba y venía del trabajo confundido, mirándome de reojo como si tratara de resolver un rompecabezas. Y yo, por primera vez en meses, respiraba. Comencé a limpiar mi cuarto, a organizar cosas que había ignorado. Fue entonces cuando encontré aquella caja de zapatos bajo la cama. La saqué, soplé el polvo, y la abrí. Allí estaban las copias de los documentos que había firmado meses atrás. Los miré con más cuidado ahora. Algo no encajaba. Pero debajo de esos papeles había algo más, documentos viejos de mi esposo. Actas, escrituras, papeles legales que él guardaba meticulosamente. Mi esposo era un hombre sencillo, pero organizado. Rosa, me decía siempre, los papeles son importantes. Cuídalos bien. Entre esos documentos encontré algo que me hizo detener el corazón, una escritura que había olvidado completamente. La casa no estaba solo a mi nombre. Estaba en un fideicomiso irrevocable, establecido por mi esposo 2 años antes de morir. Un fideicomiso diseñado específicamente para protegerme, para asegurar que nadie pudiera quitarme mi hogar. Leí y releí el documento. Mi esposo, en su sabiduría silenciosa, había previsto esto. No exactamente esta situación, pero la vulnerabilidad que viene con la edad, con la viudez. Me había protegido incluso después de la muerte. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Gracias, mi amor, susurré a su foto. Esto significaba que todos los papeles que había firmado con Mónica eran inválidos. Legalmente sin valor. La casa era mía, completamente, irrevocablemente mía. Mi corazón comenzó a latir rápido, pero esta vez no de miedo. De posibilidad. Guardé los documentos cuidadosamente y llamé a mi sobrina Lucía. Mija, necesito tu ayuda. Creo que encontré algo importante. Ella llegó al día siguiente, un sábado. Nos sentamos en mi cuarto mientras Roberto y Mónica habían salido. Le mostré todo. Lucía, con sus ojos de abogada, revisó cada papel. Tía, esto es oro puro. Tu esposo te protegió completamente. Y más que eso. Sacó su laptop, necesitamos documentar todo lo que ha estado pasando. Durante las siguientes semanas, trabajamos en secreto. Lucía me enseñó a grabar conversaciones en mi propio teléfono, algo legal en Texas si uno es parte de la conversación. Comenzamos a reunir evidencias. Cada humillación, cada comentario despectivo, cada restricción, todo quedó registrado. Encontré en mi buzón correos que nunca había visto. Correspondencia del banco, del seguro social, del doctor. Cartas abiertas y escondidas. Lucía las fotografió todo. Esto es interceptación de correo, tía. Es un delito federal. Revisando cuentas de redes sociales públicas de Mónica, Lucía encontró publicaciones en grupos de mujeres donde ella se jactaba, ya casi logro que la vieja firme todo. Es más fácil de lo que pensaba. Solo hay que ser paciente y hacerla sentir inútil. Las capturas de pantalla se acumulaban. Pero el hallazgo más perturbador vino cuando, un día que Mónica olvidó su tablet en la sala, encontré borradores de correos a un abogado consultando sobre procesos de interdicción. Querían declararme mentalmente incapaz para tomar mis propias decisiones. El plan era quitarme todo, mi casa, mi dinero, mi autonomía, mi identidad. El dolor de ese descubrimiento fue físico. Me senté en el piso de la sala y lloré. ¿Cómo había llegado a ser vista como un estorbo? ¿Cuándo había pasado de ser la matriarca de esta familia a ser un problema que resolver? Pero esas lágrimas fueron las últimas que derramé por autocompasión. Porque ahora tenía algo más que dolor, tenía evidencia.
Tenía verdad documentada. Y tenía, sobre todo, una sobrina abogada brillante que estaba tan indignada como yo. Tía, me dijo Lucía esa noche, vamos a exponer todo esto. Pero necesitas estar preparada. Va a doler. Va a ser difícil. Roberto tendrá que elegir, y no sabemos qué elegirá. Asentí. Lo sé, mija. Pero prefiero perderlo conociendo la verdad que tenerlo viviendo en mentiras. Continuamos recopilando evidencias. Cada noche, después de que todos dormían, yo bajaba y revisaba documentos, buscaba correos, tomaba fotos. Me sentía como una detective en mi propia casa. Era agotador, pero también empoderante. Una tarde, cuando estaba sola, fui al banco nuevamente. Necesito un certificado de competencia mental, le dije al gerente. Él me miró sorprendido. Señora Martínez, nadie duda de su capacidad. Lo sé, respondí, pero necesito documentarlo oficialmente. Me sometí a evaluaciones. Exámenes mentales, evaluaciones cognitivas, revisiones financieras. Todo salió perfecto. Señora Martínez, dijo el psicólogo del banco, usted está en plenas facultades. Su manejo financiero es ejemplar. Guardé ese certificado como un tesoro. Las piezas del rompecabezas se estaban juntando. El cuadro completo empezaba a emerger, un plan sistemático para aislarme, debilitarme, y eventualmente despojarme de todo. Pero ellos no contaban con algo, yo era más fuerte de lo que aparentaba. Y ahora, armada con verdad y evidencia, estaba lista para luchar. Lucía y yo nos reuníamos como conspiradores, planeando cada movimiento. Ella llegaba los fines de semana con excusas variadas, vine a ver a mi tía favorita, traje tamales para la familia. Pero en mi cuarto, desplegábamos toda nuestra estrategia. Tía, tenemos suficiente evidencia para presentar ante un juez, me dijo una tarde de abril. Interceptación de correo, abuso psicológico, intento de fraude con los documentos, aislamiento intencional. Es un caso sólido. Me temblaban las manos sosteniendo una taza de café. Pero, ¿y Roberto? ¿Y si me odia después de esto? Lucía tomó mis manos entre las suyas. Tía, Roberto necesita saber la verdad. ¿Prefiere su amor basado en mentiras o su respeto basado en la verdad? Tenía razón, como siempre. Mi sobrina era sabia más allá de sus 30 años. Pero aún no estábamos listas para el enfrentamiento. Necesitábamos más. Lucía sugirió algo que al principio me pareció imposible. Tía, necesitas volver a ser tú misma. Sal, reconecta con tus amigas, recupera tu vida. Y documenta cómo reacciona Mónica. Así que comencé. Un domingo, me vestí para la misa. Hacía más de 8 meses que no iba. Cuando bajé las escaleras con mi vestido y mi bolsa, Mónica apareció. ¿A dónde crees que vas? Su tono era de dueña, no de nuera. A misa, respondí simplemente. No puedes. Hace mucho calor. Está fresco hoy. Apenas 22 grados. Mi teléfono estaba grabando en mi bolsillo, como Lucía me había enseñado. No vas, ordenó Mónica. Sí voy, respondí tranquilamente y salí. El reencuentro con mi comunidad fue agridulce. Doña Rosa. La extrañábamos tanto. Mis amigas me abrazaban, algunas con lágrimas. ¿Dónde había estado? Pasando por tiempos difíciles, respondí honestamente. Pero estoy de vuelta. Después de misa, fuimos todas al café de la esquina, como en los viejos tiempos. Hablamos, reímos, compartimos chismes del barrio. Me sentí viva otra vez. Cuando llegué a casa 3 horas después, Mónica estaba furiosa. ¿Dónde estabas? Estábamos preocupados. Roberto también estaba allí, efectivamente preocupado. Estaba en misa y tomando café con amigas. Como he hecho durante 15 años. Sin decirnos, protestó Mónica. Miré a Roberto. ¿Desde cuándo necesito permiso para ir a misa, hijo? Él abrió la boca, la cerró, no supo qué decir. Algo en su expresión cambió. Duda. Confusión. Era un comienzo. Comencé a salir más. Al mercado, a visitar a mi comadre Lupita, al grupo de oración que había extrañado tanto.
Cada salida era documentada en llamadas furiosas de Mónica a Roberto: tu mamá está descontrolada. Pero yo siempre llegaba a casa segura, sonriente, más como yo misma. Una tarde, invité a mis amigas a casa. Preparé mi famoso pozole, enchiladas rojas, arroz con leche. La casa se llenó de risas, de historias, de vida. Mónica se encerró en su cuarto, pero pude ver a Roberto observando desde la puerta. Observando cómo su madre, que él pensaba que estaba perdiendo facultades, organizaba una reunión perfecta, cocinaba platos complejos, conversaba inteligentemente sobre eventos actuales. Tu mamá se ve bien, comentó doña Carmela, alta para que Roberto escuchara. Pensé que estaba enferma. Mónica nos dijo que tenías demencia, Rosita. El silencio fue pesado. Miré a Roberto. Su cara se puso pálida. ¿Demencia? ¿Quién dijo eso? Mis amigas se miraron entre sí, incómodas. Pues, tu esposa. Nos dijo que tu mamá estaba muy mal, que por eso no salía, que estaban pensando en un geriátrico. La voz de doña Carmela se fue apagando al ver la expresión de Roberto. Esa noche, después de que mis amigas se fueron, Roberto me buscó. Estaba limpiando la cocina, canturreando una canción vieja. Mamá, necesito hablar contigo. Nos sentamos a la mesa. ¿Es verdad? ¿Mónica les dijo a la gente que tienes demencia? Hijo, hay muchas cosas que no sabes. Y por primera vez, con cuidado, comencé a contarle. No todo, no todavía. Pero pequeñas verdades. Cómo me había sentido aislada. Cómo mis cosas desaparecían. Cómo cada decisión sobre mi vida era tomada sin consultarme. Vi lágrimas en sus ojos. Mamá, yo no sabía. Yo pensé que ella te estaba cuidando. Lo sé, mijo. Y por eso no te culpo. Pero necesitas abrir los ojos. Esa conversación fue una semilla. Una pequeña grieta en el muro de mentiras que Mónica había construido. Y mientras Roberto procesaba, yo sabía que el tiempo de la verdad completa se acercaba. Mónica debió sentir que estaba perdiendo control, porque lo que hizo después fue audaz y peligroso. A finales de mayo, anunció que organizaría una reunión familiar para hablar sobre el futuro de mamá. Invitó a mis otros 3 hijos, que vivían en diferentes ciudades y que no habían estado muy presentes desde que ella llegó. Lucía me llamó inmediatamente cuando se enteró. Tía, esto es perfecto. Es exactamente la oportunidad que necesitábamos. Pero tenemos que prepararnos bien. Pasamos días organizando todo. Cada documento, cada evidencia, cada prueba, todo meticulosamente ordenado en una carpeta. La noche anterior a la reunión casi no dormí. ¿Qué pasaría si mis otros hijos no me creían? ¿Qué si pensaban que efectivamente estaba senil? ¿Y si perdía a toda mi familia? Pero luego recordé las palabras de mi madre: mija, la verdad es como el sol. Puedes cubrirla por un tiempo, pero siempre sale. El sábado llegaron mis otros hijos, Carlos desde Houston, Miguel desde Phoenix y Ana desde Denver. Hacía casi un año que no los veía a todos juntos. Los abrazos fueron largos, emotivos. Mamá, te ves diferente, comentó Ana. Me veo como yo misma, respondí con una sonrisa. Mónica había organizado todo en la sala. Sillas en círculo, como una intervención. Ella se sentó al frente con una carpeta propia. Roberto a su lado, viéndose incómodo. Mis otros hijos se sentaron confundidos. ¿De qué se trata esto?, preguntó Carlos. Se trata de lo que es mejor para mamá, comenzó Mónica con voz melosa. Como saben, ella está mayor ya. Ha estado, bueno, no queremos alarmarnos, pero ha mostrado signos de confusión. El otro día compró 2 refrigeradores sin razón. Gasta dinero impulsivamente. Se ha vuelto aislada, olvidadiza. Vi las caras de mis hijos cambiar, preocupación llenando sus ojos. Miguel empezó a hablar: mamá, ¿es cierto? Pero levanté mi mano. Déjenla terminar. Mónica continuó, cada palabra cuidadosamente escogida para pintarme como incompetente. Habló de episodios de comportamiento errático, de preocupaciones financieras. Sacó papeles de su carpeta. He consultado con abogados sobre opciones de tutela. Por el bien de ella, ¿entienden? Para protegerla.
El silencio en la sala era denso. Entonces miré a Lucía, que estaba de pie cerca de la puerta. Ella asintió. Era mi momento. Me levanté despacio, caminé al centro. Todos los ojos estaban sobre mí. ¿Terminaste, Mónica? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Porque ahora me toca a mí. Lucía me trajo mi carpeta. La abrí con manos que ya no temblaban. Hace 14 meses abrí mi casa y mi corazón a Mónica. Pensé que ganaba una hija. Pero lo que realmente pasó fue que perdí mi hogar, mi libertad, mi dignidad. Saqué el primer documento. Este es un certificado del banco, fechado hace 2 semanas. Confirma que estoy en plenas facultades mentales. Mi manejo de $42,000 en ahorros ha sido ejemplar durante 35 años. Los 2 refrigeradores fueron una compra deliberada y justificada, después de que tu nuera, señalé a Mónica, me prohibiera usar su refrigerador. Los ojos de mis hijos se abrieron. ¿Qué? Susurró Ana. Saqué más papeles. Estos son correos que Mónica interceptó. Mi correspondencia médica, bancaria, personal. Aquí tienen capturas de pantalla de grupos online donde ella se jacta de controlar a la vieja. Aquí están grabaciones, completamente legales, de conversaciones donde me humilla, me restringe, me trata como una niña. Roberto estaba pálido. Mamá. No he terminado. Mi voz se quebró pero seguí. Este documento que Mónica tiene, sugiriendo interdicción, es su plan final. Declararme incompetente, tomar control total de mis bienes, de mi vida. Pero hay un problema. Saqué la escritura del fideicomiso. Su padre, que Dios lo tenga en su gloria, previó algo así. No esto exactamente, pero la vulnerabilidad que viene con la edad. Esta casa está en un fideicomiso irrevocable a mi nombre. Todos los papeles que Mónica me hizo firmar son legalmente inválidos. Esta casa es mía. Completamente. Irrevocablemente. Mía. Mónica se puso de pie, su máscara finalmente cayendo. Eres una bruja manipuladora. Les hice un favor a todos cuidándote. ¿Cuidarme? Mi voz se elevó. ¿Aislarme de mis amigas es cuidarme? ¿Controlar mi comida, mis salidas, mis relaciones? ¿Planear robarme mi casa? Roberto finalmente habló, su voz rota. Mónica, ¿esto es verdad? ¿Todo esto? Ella lo miró con ojos suplicantes. Amor, ella está exagerando. Yo solo quería ayudar, proteger nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Roberto se levantó. ¿O tu futuro? Mis otros hijos estaban en shock. Carlos tomó los documentos, leyéndolos con incredulidad. Ana lloraba abrazando a Lucía. Miguel caminó hacia mí y me abrazó fuerte. Mamá, perdónanos. No sabíamos. Deberíamos haber estado más presentes. La sala estaba cargada de emociones. Mónica intentaba defenderse, pero cada palabra que decía sonaba más hueca. Roberto miraba los documentos, su cara pasando por todas las etapas del duelo, negación, ira, negociación, tristeza. Hay más, dije suavemente. Lucía sacó su laptop. Estas son publicaciones públicas de redes sociales. Mónica, hablando con otras mujeres sobre cómo manejar suegras molestas. Aquí dice textualmente, ya casi tengo todo a mi nombre. La vieja cree que la quiero. Es más fácil de lo que pensé. Roberto leyó la pantalla y algo en él se rompió. Se sentó pesadamente en el sofá, su cabeza entre sus manos. ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque estabas enamorado, le dije con gentileza. Y ella es muy buena en lo que hace. Yo misma me dejé engañar durante meses. Me senté junto a mi hijo y tomé su mano. Mi hijo, no te culpo. Te culparía si ahora, conociendo la verdad, no hicieras nada. Mónica estaba contra la pared, literalmente. Sus ojos iban de persona a persona, buscando aliados, pero no encontraba ninguno. Ustedes no entienden. Ella. Comenzó. No, interrumpió Ana firmemente. Tú no entiendes. Nuestra madre es una mujer fuerte, independiente, que crió 4 hijos, que construyó una vida desde cero en un país nuevo.
No es una víctima indefensa que necesita ser manejada. Carlos agregó, con una voz que no admitía discusión, y si pensabas que podrías aprovecharte de ella porque vivimos lejos, cometiste un grave error. Esta familia protege a los suyos. Mónica cambió de táctica. Las lágrimas comenzaron a fluir. Roberto, amor, por favor. Todo lo que hice fue por nosotros. Para asegurar nuestro futuro juntos. Pero Roberto se levantó, alejándose de ella. No. No lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por ti. Y en el proceso, lastimaste a la persona que más amo en este mundo. Fue entonces cuando Lucía habló con su voz de abogada. Mónica, tienes dos opciones. Primera, podemos ir a la corte con todo esto. Interceptación de correo es un delito federal. Abuso de ancianos es un crimen serio. Intento de fraude también. O segunda opción, te vas voluntariamente, firmas papeles renunciando a cualquier reclamo sobre esta propiedad o sobre mamá Rosa, y aceptas el divorcio sin pelear. El silencio fue absoluto. Mónica miró a Roberto, buscando salvación, pero él volteó la cara. Vete, susurró. Por favor, solo vete. Fue rápido después de eso. Mónica, viendo que había perdido, empacó sus cosas esa misma noche. Cuando se fue, llevándose su ropa, sus objetos personales y sí, su refrigerador viejo, nadie la detuvo. La puerta se cerró detrás de ella y fue como si un peso gigante se levantara de la casa. Mis hijos se quedaron ese fin de semana. Hablamos durante horas, lloramos juntos, nos reímos recordando tiempos mejores. Carlos se disculpó 1000 veces por no haber estado más presente. Mamá, asumimos que Roberto te cuidaba bien. No cuestionamos, no verificamos. Está bien, mijo, lo abracé. Ahora están aquí. Roberto fue el más difícil. Pasó todo el domingo en silencio, procesando. En la noche, vino a mi cuarto. Mamá, no sé cómo pedirte perdón. Se arrodilló junto a mi cama, algo que no hacía desde que era niño. Dejé que te lastimaran. En mi propia casa. Te fallé como hijo. Lloré con él. Roberto, ella te engañó a ti también. Era manipuladora, calculadora. Pero lo importante es que ahora ves la verdad. Y tenemos la oportunidad de sanar, de reconstruir. ¿Me perdonas?, susurró. Ya te perdoné, mijo. Desde antes de que pidieras perdón. Los días siguientes fueron de ajuste. Roberto comenzó terapia, algo que sugerí gentilmente. Necesitaba entender cómo había caído en la manipulación, cómo recuperar su autoestima. Lucía manejó todo el papeleo legal. El divorcio sería rápido, sin complicaciones, ya que Mónica no tenía base legal para reclamar nada. Yo, por mi parte, comencé a recuperar mi casa. Saqué las cosas que Mónica había escondido. Volví a poner las fotos de mi boda en la sala. Desempaqué mi máquina de coser. Poco a poco, el hogar volvió a oler y sentirse como mío. Una tarde, organizando el ático, encontré cajas de decoraciones navideñas que no habíamos usado el año anterior. Mónica había dicho que era mucho trabajo para una persona mayor. Bajé cada caja, imaginando la próxima Navidad. Sería diferente. Sería auténtica. Sería nuestra. Los meses siguientes fueron de curación lenta pero constante. Roberto y yo establecimos nuevas reglas para vivir juntos. Yo mantendría mi independencia financiera completa, con mis propias cuentas, mis propias decisiones. Participaría en todas las decisiones sobre la casa. Y lo más importante, ambos seríamos honestos, siempre, sin importar cuán difícil fuera la verdad. Roberto empezó a llegar a casa más temprano, dejando atrás los turnos dobles que Mónica siempre necesitaba que hiciera. Descubrió que en realidad no necesitábamos tanto dinero. Cenábamos juntos, como en los viejos tiempos. Yo cocinaba y él lavaba los platos. Reíamos otra vez. ¿Sabes qué extrañaba más?, me dijo una noche mientras secaba un plato. Tus historias. Solías contarme historias de cuando era niño, de cuando llegaste a Estados Unidos, de tus padres en México. Mónica siempre interrumpía, decía que eran historias de viejos. Pero yo las extrañaba. Así que retomamos esa tradición. Cada noche,
después de cenar, nos sentábamos en la sala y yo contaba historias. De su padre y cómo nos conocimos en un baile en Chihuahua. De cómo cruzamos la frontera con $30 y un sueño. De sus primeros pasos, sus primeras palabras. Volví al grupo de oración, más fuerte que antes. Mis amigas me recibieron con abrazos y celebraciones. Doña Rosa, usted es una guerrera, decía doña Carmela. Compartí mi historia con ellas, sin detalles sórdidos, pero sí la esencia, cómo casi pierdo mi identidad y cómo la recuperé. Para mi sorpresa, otras mujeres comenzaron a compartir sus propias historias. Situaciones similares con nueras, con hijos, con familias que las hacían sentir invisibles. Mi historia se convirtió en un catalizador para conversaciones honestas sobre dignidad, respeto y el valor de las mujeres mayores. Una tarde, una mujer joven se acercó después de misa. Señora Rosa, ¿puedo hablar con usted? Era tímida, nerviosa. La invité a café. Mi suegra vive con nosotros y, bueno, no la he tratado bien. Escuché su historia y me vi reflejada. No quiero ser como su nuera. ¿Cómo puedo cambiar? Me conmovió su honestidad. Pasamos 2 horas hablando. Le expliqué cómo se siente ser relegada en tu propia vida, ser tratada como un mueble. Le sugerí que hablara con su suegra, que establecieran límites claros pero respetuosos, que reconociera el valor y la experiencia de la mujer mayor. Esa conversación se repitió con otras personas. Me encontré convirtiéndome en una especie de consejera, una voz para quienes habían perdido la suya. No era algo que busqué, pero se sintió bien. Se sintió como propósito. Mi relación con mis otros hijos también se fortaleció. Carlos, Miguel y Ana comenzaron a llamar regularmente, a visitar más seguido. Establecimos videollamadas familiares semanales. Ana incluso sugirió, mamá, ¿qué te parecería visitarnos en Denver por un mes? Puedes conocer mejor a tus nietos. Y fui. Pasé un mes maravilloso en Denver, siendo abuela, cocinando para mis nietos, contándoles las mismas historias que contaba a sus padres. Cuando regresé a El Paso, Roberto me recibió en el aeropuerto con flores. Te extrañé, mamá. Y yo a ti, mijo. Pero fue bueno tener mi propia aventura. El divorcio se finalizó en agosto. Roberto firmó los papeles con una mezcla de tristeza y alivio. Me siento como si despertara de una pesadilla, me confesó. ¿Alguna vez te preguntas si todo fue real? Fue real, le aseguré. Pero ya pasó. Ahora toca vivir. En septiembre, organizamos una fiesta para celebrar mi cumpleaños 59. Invité a todos, familia, amigas del grupo de oración, vecinos, incluso la joven que me había pedido consejos sobre su suegra. La casa estaba llena de vida, de risas, de música de mariachi que contratamos. Mientras cortaba el pastel, rodeada de amor genuino, miré mi refrigerador en la cocina. Ese refrigerador que había comprado en un acto de desesperación ahora era un símbolo de victoria. De dignidad reclamada. De fortaleza redescubierta. ¿Qué deseas, mamá?, preguntaron mis hijos. Cerré los ojos y soplé las velas. Mi deseo era simple, que nunca más nadie en mi familia se sintiera invisible. Que el amor que nos unía fuera más fuerte que cualquier mentira. Que la verdad, sin importar cuán dolorosa, siempre encontrara su camino a la luz. Ha pasado un año desde ese martes de marzo cuando Mónica pronunció aquellas palabras sobre el refrigerador. Un año de transformación, de dolor, de crecimiento. Mientras escribo estas líneas, mientras las cuento en voz alta para que ustedes las escuchen, miro por mi ventana al sol naciente de El Paso. ¿Qué he aprendido en este año? Muchas cosas. Aprendí que el silencio es el mejor aliado del abuso. Que cuando dejamos de hablar, de reclamar nuestro espacio, otros lo llenarán con sus propias agendas. Aprendí que el amor real no exige que nos hagamos pequeños. Que la familia verdadera quiere vernos crecer, no encogernos. Aprendí que nunca es tarde para recuperar tu voz. A mis 59 años, cuando muchos pensarían que ya pasó mi tiempo, descubrí que apenas estoy comenzando una nueva etapa. Una etapa donde yo decido. Donde mis opiniones importan. Donde mi dignidad no se negocia. Roberto está mejor. Mucho mejor. Comenzó a salir con una mujer que conoció en su trabajo, una señora divorciada con 2 hijos. Al principio me preocupé,
pero cuando la conocí, vi la diferencia. Elena es amable, sí, pero también respetuosa. Me trata como a una persona, no como a un objeto o un obstáculo. Le dije a Roberto, esta vez, tómate tu tiempo. Conócela bien. Y si alguna vez te sientes presionado o confundido, háblame. Mi trabajo como consejera informal ha crecido. El padre Gonzalo de la parroquia me pidió que liderara un grupo de apoyo para adultos mayores. Nos reunimos cada jueves en el salón parroquial. Hablamos de nuestras luchas, nuestros triunfos, nuestros miedos. Muchas de estas personas han vivido situaciones similares a la mía. Otros enfrentan diferentes desafíos, soledad, pérdida, transición. Pero lo que todos compartimos es esto, el deseo de ser vistos, de ser escuchados, de importar. Y en ese grupo, todos importan. Cada voz es valiosa. Cada historia merece ser contada. Lucía se ha convertido en mucho más que mi sobrina abogada. Es mi amiga, mi confidente, mi aliada. Me ayudó a establecer un pequeño fondo con parte de mis ahorros. Tía, quiero que esto ayude a otras mujeres en situaciones similares. Para asesoría legal, para documentación, para lo que necesiten. Así nació el Fondo Rosa Elena, pequeño pero poderoso. Ya hemos ayudado a 5 mujeres a salir de situaciones de abuso familiar. Mi casa ha vuelto a ser mía. Completamente. Decoré como quise, pinté las paredes de colores que me gustan, planté un jardín en el patio con hierbas aromáticas y flores. Cada rincón cuenta mi historia ahora. Las fotos de mi esposo están de vuelta en la sala. Mi máquina de coser tiene un lugar de honor. Y sí, mi refrigerador sigue ahí, reluciente, lleno de comida que yo escojo. He pensado mucho sobre Mónica en este año. ¿La odio? No. El odio es un veneno que uno toma esperando que el otro muera. ¿La perdono? Estoy trabajando en eso. El perdón no significa olvidar o excusar. Significa liberarte del peso de la amargura. Y yo merezco ser libre. A veces me pregunto qué la llevó a hacer lo que hizo. ¿Codicia? ¿Inseguridad? ¿Una historia propia de dolor que nunca enfrentó? No lo sabré nunca. Pero rezo por ella. Rezo para que encuentre paz, que busque ayuda, que no lastime a nadie más. Mi mensaje para quienes escuchan esta historia es simple pero urgente: nunca permitan que nadie les quite su dignidad. No importa cuántos años tengan, cuál sea su situación, qué tan vulnerables se sientan. Ustedes tienen valor. Ustedes merecen respeto. Ustedes merecen ser escuchados. Si están en una situación similar a la mía, por favor, busquen ayuda. Hablen con alguien de confianza. Documenten lo que está pasando. No están solos. Y nunca es tarde para reclamar su vida. A mis hijos, a todos los hijos que escuchan esto, miren a sus padres, a sus abuelos. Véanlos realmente. No como cargas o problemas que resolver, sino como personas completas con historias ricas, con sabiduría acumulada, con sentimientos profundos. Hagan tiempo para ellos. Escúchenlos. Protéjanlos no tratándolos como niños, sino honrándolos como los adultos que son. Esta mañana, preparé mi café y me senté en mi cocina. El aroma del café mexicano llenó el espacio. Abrí mi refrigerador, ese refrigerador que cambió mi vida, y saqué ingredientes para hacer tamales. Hoy vienen mis nietos y quiero enseñarles la receta de su bisabuela. Mientras amaso la masa con manteca y caldo, siento las manos de todas las mujeres que vinieron antes de mí. Mi madre, mi abuela, generaciones de mujeres fuertes que sobrevivieron, que lucharon, que nunca se rindieron. Soy parte de ese linaje. Y ahora, al contar mi historia, me convierto en ancla para las que vendrán después. El sol ya está alto en el cielo. Es un nuevo día. Un día lleno de posibilidades. Un día donde yo decido qué cocinar, a quién ver, cómo vivir. Un día donde soy libre. Mi nombre es Rosa Elena Martínez. Tengo 59 años. Vivo en El Paso, Texas. Y esta es mi verdad: puedes quitarle muchas cosas a una persona, pero si su espíritu permanece intacto, siempre encontrará el camino de vuelta a sí misma. Y ese refrigerador que compré en un momento de desesperación, ahora brilla en mi cocina como un faro. No solo conserva comida. Conserva una lección,
que la dignidad no se compra, pero a veces necesitas un acto simbólico para recordar que siempre fue tuya. Respiren profundo, queridos oyentes. Si están pasando por algo difícil, recuerden, la tormenta no dura para siempre. Y cuando salga el sol, ustedes estarán ahí, más fuertes, más sabios, más ustedes mismos que nunca. Gracias por escuchar mi historia. Que les traiga esperanza. Que les traiga fuerza. Que les recuerde su propio valor inquebrantable.